Aleluya, les bendecimos con la paz del Señor. Aleluya. Damos comienzo a un nuevo estudio, dando la segunda clase con nuestra hermana maestra, Beatriz Murialdo, sobre el tema de Juan. Realmente que es un estudio hermosísimo, que daremos comienzo. El otro día fue la introducción, pero la introducción estuvo bellísima, hermano. Así que expectante para que lo que Dios tiene para brindarnos, para firmarnos en sus promesas. El brillo de este mundo se opaca ante ti, la gloria de esta tierra la veré. Todo cae en tu presencia, oh Rey, hermosa es tu presencia, Señor, tu presencia. Seguimos transmitiendo por aquí. Vamos a ir entonces, sí, por allí la hermana Murialdo, allí profesora, con el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan. Amén. Es un placer, hermanos, estar nuevamente con ustedes compartiendo acá algo de la palabra del Señor. Como habíamos empezado el otro día el estudio del Evangelio de Juan, hoy vamos a continuar. La vez pasada habíamos estado dando un estudio sobre la introducción de quién era Juan. Ahora vamos a hacer otro tipo de introducción sobre Éfeso y sobre las condiciones de ese momento histórico por el que están viviendo. Pero antes que nada, voy a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Padre amado, te ruego, Dios mío, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Que todo lo que digamos, lo que pensemos, lo que maquinemos en nuestro corazón sea guiado por tu Santo Espíritu. Dame sabiduría, Señor, para transmitir todo lo que deseo transmitir. Y para todo aquel hermano que me está oyendo, que pueda recibirlo, también dale sabiduría para que lo pueda recibir y que podamos aprovechar al máximo las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Para ti, Señor, es toda la gloria, la honra y la alabanza. Después de esta hermosa alabanza que hizo nuestra hermana Mari, bueno, ahora vamos a comenzar a hablar sobre otra parte que es un preámbulo también. No sé si hoy nos dará el tiempo como para comenzar. Yo pensaba hoy comenzar ya con el capítulo 1, pero vamos a ver, antes quiero hablar sobre Éfeso y la importancia de esta ciudad. Bueno, vamos a comenzar. Cuando el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, estaba en Éfeso. Todos los libros, los que tiene el primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis, los escribió en Éfeso. Quizás alguno de ellos los escribió en Patmos, pero otros teólogos dicen que todo lo escribió en Éfeso. Algunos antes de haber sido puesto preso en la isla de Patmos y quizás otros después. Pero vamos a comenzar. ¿Qué era Éfeso? Éfeso, a veces hay quienes lo dicen mal, dice Efeso, pero no, es Éfeso, lleva tilde en la E, Éfeso. Éfeso está ubicada, una ciudad muy grande, estaba ubicada en Jonia, en Asia Menor. Asia Menor es una península que corresponde a Asia y que tiene costas sobre el mar Mediterráneo. Esa región de Asia Menor tiene distintas partes, distintas regiones que tienen diferentes nombres. Éfeso justamente está ubicada en Jonia. Tiene las costas sobre el mar Egeo
y era una ciudad sumamente importante. El mar Egeo es uno de los mares dependientes del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es enorme, es muy, muy grande, y a su vez está dividido en diferentes mares, tiene diferentes mares, ¿no? Pero el mar Egeo es justamente el que está en esta parte de Grecia, entre Grecia y Asia Menor, y justamente ahí, a orillas del Egeo, es que estaba esta ciudad Éfeso. Justamente estaba ubicada en la desembocadura de un río no muy grande, pero un río que se llamaba Caistro, entre la cadena montañosa Coreso y el mar. Era una ciudad cosmopolita. ¿Qué quiere decir cosmopolita? Quiere decir que estaba habitada por gente de diferentes etnias, de diferentes lugares. Era sumamente grande, tenía gran comercio, una vida comercial muy activa. Tenía una gran avenida que la atravesaba la ciudad, de 11 metros de ancho, y estaba esta calle pavimentada. Fíjense ustedes lo que es una calle de 11 metros de ancho. Era una calle pero muy amplia, muy, muy grande. Por ahí pasaban los carros, por ahí pasaban los caballos, los burros, pero era grande. 11 metros de ancho y estaba pavimentada y atravesaba esta ciudad. Tenía además una gran biblioteca y tenía un teatro que estaba en el Monte Pion, que tenía capacidad para 20.000 personas. Ahora nosotros pensamos todo esto en aquella época, ¿no? En el siglo I, después de Cristo, y cuando estaba Juan ahí, y decimos nosotros, pero qué tremendo, ¿no? Un teatro con capacidad para 20.000 personas. Tenía además un ágora. ¿Qué era el ágora? El ágora era una plaza que se usaba para comercio. Ahí había un gran mercado donde se transaba con las cosas, se cambiaban, se compraban, se vendían. Tenía además calles pavimentadas. No solamente esta calle principal estaba pavimentada, sino que había otras calles también pavimentadas y otras empedradas también. La ciudad tenía una población de 250.000 habitantes. Es una ciudad grande, era una ciudad grande. 200, era un cuarto de millón de personas, era grande. En el centro de la ciudad tenía tres templos importantes para el emperador, para darle honor al emperador. Ustedes saben que el emperador romano se consideraba un dios y se juntaban para honrarlo, para darle la gloria a él, para darle el honor y la gloria y la honra que se merecería a Dios, se lo daban al emperador. Y Éfeso era un centro de adoración al emperador. La ciudad esta tenía además un templo importantísimo, que era el templo de la diosa Diana. Cuando nosotros hablamos del templo de la diosa Diana, estamos hablando de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un edificio tremendo. Fue empezado a construir en el año 500 a.C. por un arquitecto que se llamaba, a ver si me acuerdo, lo tengo por acá, la diosa Diana, bueno, Querión se llamaba, Queristión. Y demoró, ese hombre por supuesto que no existía cuando se terminó de construir el templo, pero este Queristión ideó el templo, lo planeó, lo planificó, y demoraron 200 años en hacerlo. Era un templo enorme, tenía 140 metros de largo, o sea, si nosotros miráramos ahora más o menos para compararlo, entre las cuadras de nuestra ciudad, sería 1,5 cuadras por 74 de ancho. Era tremendo. Y tenía unas columnas, 127 columnas, de 20 metros de alto cada una, de mármol. Era algo realmente hermoso.
Este era el templo de la diosa Diana. ¿Y quién era la diosa Diana? La diosa Diana era hija, según la mitología griega, de Zeus y Latona, una diosa, el dios Zeus y la diosa Latona. Ahora, como esta diosa, cuando nació, provocó tantos dolores de parto a su madre, nunca quiso casarse y le pidió al padre, a Zeus, al dios más grande de las divinidades griegas, que le permitiera vivir soltera y sin hijos. Y bueno, y Zeus le concedió el que viviera soltera y sin hijos, y le regaló un arco. Por lo tanto, era la diosa de los cazadores. Y además le regaló un conjunto, un séquito de ninfas. ¿Qué son las ninfas? Son unos dioses menores, diosas menores, que estaban al servicio de ella, de la diosa Diana. Se llama también Artemisa. Se la conoce más por el nombre Diana, pero Artemisa era el nombre griego. Diana fue el nombre que le dieron los romanos. Ahora, era la diosa también entonces de los cazadores y era la reina de los bosques. Entonces ella habitaba entre los bosques y protegía a los cazadores, y aparte protegía también a los jóvenes solteros y a las jóvenes vírgenes que todavía no se habían casado. El templo fue entonces una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Antes de Cristo, por allá por el año 356, este enorme templo fue incendiado, pero inmediatamente fue reconstruido con un esplendor mucho mayor que el que había tenido. Y pasó el tiempo, y después, en el año 262 después de Cristo, o sea que después de haber estado Juan en Éfeso, después de haber estado primero Pablo, después Juan, y después tantos otros, haber pasado ilustres cristianos que pasaron por Éfeso y enseñaron la palabra de Dios ahí en Éfeso, en el año 262 después de Cristo fue también incendiada. Y ahí ya empezó a perder, por supuesto, su esplendor. A tal punto que para el siglo XV, por allá por el año 1400 y algo, Éfeso era solamente una aldea. Este templo, por supuesto, que quedaba solamente alguna ruina. Y desapareció esta ciudad de Éfeso con todo ese esplendor tan grande que había tenido, ¿no? En estos primeros momentos, en este primer siglo, que fue tan cosmopolita, tan comercial. Tenía rutas comerciales que se cruzaban ahí en Éfeso, que iban para diferentes lugares, que daban movimiento a tantas personas, a tantos vías comerciales para Asia, para Europa, para África. Bueno, llegó a perder importancia y pasó a ser simplemente una aldea, y en el siglo XV, o sea, por el 1400 y algo, fue desapareciendo, hasta que un arqueólogo, Wood, en 1870 empezó a buscar y desenterró las ruinas de esta, que fue una hermosísima ciudad. Vamos a ver Pablo. Pablo estuvo en esta ciudad y revolucionó con el Evangelio esta ciudad. Esto nosotros lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, si nosotros pensamos en Pablo, cómo lo revolucionó Éfeso, tenemos que pensar en la década del 50, en la década del 60. Por esa época fue que Pablo revolucionó Éfeso. Para ese entonces, la ciudad era gentil, es decir, no conocían a Dios, eran más los griegos que habían que los cristianos.
Después que Pablo revolucionó esa ciudad y se convirtieron muchísimas personas al cristianismo, como dice Hechos de los Apóstoles, llegamos a la época de Juan, que fueron en el año 70 más o menos fue Juan a Éfeso. Antes del 70 fue, porque se piensa que Juan llegó a Éfeso antes de la destrucción de Jerusalén. Como dijimos el otro día, Jerusalén fue destruida en el año 70 por Tito. Fue destruido el templo y fue destruido también la ciudad, las murallas de Jerusalén. Y todos los judíos salieron de Jerusalén. Para el año 70, en esa década del 70, ya no quedaban judíos en Jerusalén. Todos se habían dispersado. Fue una diáspora de judíos, se fueron dispersando por toda la tierra conocida y ya no quedaban judíos en Jerusalén. Cuando Juan llega a Éfeso, fue antes del 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Y bueno, ya él se quedó ahí en Éfeso y fue pastor, empezó a pastorear las iglesias. Saben que como le podemos leer nosotros en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo empezó a predicar en Éfeso, muchos de los artesanos se enojaron con Pablo. ¿Por qué? Porque ellos hacían de plata los templos, imágenes del templo de la diosa Diana, y los vendían para que cada uno de los que pasaban ahí, de los que venían a adorar a la diosa Diana, se llevara de recuerdo ese templito, los templecillos, como dice la Biblia, los templitos de plata de la diosa Diana, y se los llevaban de recuerdo y los llevaban para adorar a la diosa Diana. Y fue tan grande la predicación, tan efectiva la predicación de Pablo, que se enojaron con él. Se enojaron muy mal con él, que lo tuvieron que defender y pasó muy mal. Pablo y Bernabé pasaron muy mal ahí a raíz de esta discusión que tuvieron con los plateros. Ellos no querían dejar su oficio porque lógicamente con este oficio le daban trabajo a muchas personas que trabajaban con la plata haciendo estos templecillos, y a su vez ellos también ganaban plata. Los dueños del negocio ganaban mucho dinero con esto y por supuesto se enojaron con Pablo. Ahora, después de un tiempo, esta ciudad pasó a ser más cristiana que gentil, gracias a Pablo. Y para esta época en que está Juan ahí, muchas iglesias se habían levantado, cientos de iglesias se habían levantado. Ahora, ¿cómo se levantaban estas iglesias? Porque nosotros cuando hablamos de iglesia pensamos en el templo, ¿verdad? Y decimos, bueno, la iglesia nuestra, en realidad no es la iglesia nuestra, el templo donde nosotros nos reunimos, tenemos que decir, está en tal lugar. El templo, por ejemplo, está en tal calle, el otro templo está en otra calle. Bueno, en aquel entonces no había templos construidos específicamente para que se reuniera la iglesia. La iglesia se reunía en casas de familia. Las casas eran casas muy grandes, tenían habitaciones arriba, tenían habitaciones abajo, tenían habitaciones grandes donde se podían reunir. Ahí se reunía la iglesia. Si había mucha persecución, si había problemas, bueno, iban a una pieza más protegida. Pero si no, tenían una pieza especial para reunirse con todos los hermanos en el día que ellos quisieran reunirse, domingo y cualquier otro día que quisieran reunirse. Según lo que nosotros podemos leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, del 1 al 40, por ahí, nosotros vemos que hay muchos exorcistas ambulatorios. ¿Qué quiere decir exorcistas ambulatorios? Si hay exorcistas, cuando hablamos de exorcismo, estamos hablando de gente que está endemoniada. Y el exorcista justamente, ¿qué es lo que hace? Limpia a esa persona, le saca los demonios que la puedan estar atacando,
que puedan estar en conflicto con ella, que la puedan estar perjudicando de alguna manera. Ahora, como habla de que había muchos exorcistas, nos está hablando de que en esa ciudad había mucha opresión. Y esa opresión que decía Pablo que había, que está ahí escrito en el libro de Hechos, esa opresión venía justamente de toda esta idolatría que se vivía, que se respiraba, que se manejaba en Éfeso. Tenemos los templos de los emperadores, que había 3 templos grandes para darle honra y honor y gloria al emperador. Estaba el templo de la diosa Diana y otros tantos templos que podemos nosotros imaginar que estaban también dándole la gloria al enemigo. Así que había muchos exorcistas. Entonces eso nos da idea, como les estábamos diciendo, de que había mucha opresión espiritual. Y qué bueno que Pablo fue a librar a muchas de estas personas de esta opresión que tenían y fue a predicar el sano evangelio. Pero Pablo ya se había muerto en la década del 60 y ahora estamos acá. Juan está ya viejito, anciano, y está escribiendo ya sus libros, primera, segunda, tercera de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Saben que por este motivo de que había tantas iglesias, era necesario, y en la época, ya en la época de Pablo, después cuando quedaban las iglesias establecidas, quedaron iglesias en casa de familia establecidas, como en la época de Juan, que había muchas más iglesias establecidas en distintas casas, era necesario que hubiera personas que enseñaran la palabra de Dios y que hubiera personas que dieran clase del Evangelio, que estuvieran hablando del Dios verdadero. Había necesidad. Entonces se levantaron pastores y maestros que recorrían las regiones, que se establecían, que empezaban a enseñar a la gente. Pero como era tan grande la necesidad, se levantaban muchos pastores y muchos maestros. Y muchos de ellos no estaban preparados como para enseñar, porque no había quien los instruyera, quien les diera conocimiento suficiente para que pudieran enseñar a otros, ¿no? Entonces, esto trajo una enseñanza errónea. Y aquí empiezan a surgir doctrinas erróneas, que quizás con toda buena voluntad, a veces estos maestros itinerantes tenían buena voluntad para enseñar y querían enseñar de la mejor manera, pero de todas maneras creaban divisiones adentro de la iglesia. Vieron ustedes incluso Pablo en sus cartas, no hablando de Éfeso, de otras ciudades donde había enseñado él la sana doctrina, que decía, pero ustedes no entienden, ustedes no comprenden, ustedes dicen que son de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolo, pero todos somos de Cristo. Entonces había confusión, y así como había confusión en otras ciudades, en Corinto, como estábamos hablando recién, en otras ciudades, también había acá en Éfeso y en todas las ciudades. ¿Por qué? Porque se habían levantado maestros y pastores que no tenían conocimiento suficiente de la palabra de Dios, pero que estaban enseñando a otros. Era necesario poner en orden los escritos, todo lo que andaba circulando, todas las cartas que andaban circulando, ponerlas en orden para saber cuál era la que realmente pertenecía al canon y la que estaba fuera del canon. En esta época, desde la época de Pablo, vamos a ver qué persecución tuvieron los cristianos. El primero en perseguir la iglesia mal fue Nerón. Nerón, en el año 64, después de un incendio grande que hubo en Roma, ese incendio lo prendió él fuego a Roma y le echó la culpa a los cristianos porque se asustó, le echó la culpa a los cristianos. Y desde ahí
con motivo de eso, empezó a perseguir a los cristianos, a encerrarlos y a ponerlos en prisión, a perseguirlos y a matarlos. ¿De qué manera murieron los cristianos? Bueno, morían en el circo romano, el Coliseo. En el circo romano, ahí morían los cristianos comidos por los leones. Morían también, bueno, de todas maneras, crucificados, morían asesinados por espada, decapitados. Pero justamente con Nerón tenía un problema con el incendio, con el fuego, y entonces hacía antorchas con los cristianos y los ponía prendidos fuegos en el jardín de su casa para alumbrar el jardín. Ahora, se dan cuenta ustedes la maldad que había en este hombre, como en tantos otros, ¿no? Lamentablemente, tomados totalmente por Satanás, vidas satánicas, que llegan a esa maldad con el ser humano. Este Nerón le prendía fuego a los cristianos, los destacaba, les prendía fuego y de esa manera alumbraba su jardín de noche. Una maldad, algo que no lo podemos realmente imaginar. Después de Nerón, porque por supuesto, nadie es eterno, ¿verdad? Entonces, por supuesto, tenía que morir. Pero se levantó otro. Tenemos a Domiciano. Domiciano, en el año 96, también persiguió a los cristianos. Y fue, porque le echaba la culpa a los ateos. Le echó muchas veces la culpa de todo lo malo que pasaba. Y justamente fue el que puso preso a Juan en la isla de Patmos. Según dice la tradición, Juan también fue metido en una olla de aceite hirviendo, de la cual Dios lo salvó milagrosamente. Pero esto no tengo la fuente como para decirle realmente pasó. La tradición dice que sí que pasó. Otro emperador también, perseguidor de la iglesia y de los cristianos, fue Trajano en el año 98. Dicen que Trajano fue un muy buen emperador, pero él perseguía a los cristianos cuando eran denunciados, y entonces él los castigaba. Por ejemplo, si los vecinos denunciaban a ciertos cristianos porque hacían bochinche, porque hacían barullo, por esto, por otro, eran denunciados por distintas cosas, entonces venían de parte del emperador de Roma, entonces eran castigados. A pesar de que era un buen emperador, pero cayó en este pecado de perseguir a los cristianos. Pero manda a un joven, este joven se llama Plinio, y este joven venía con el deseo de conocer de los cristianos, y empezó a indagar en Éfeso sobre los cristianos, y empezó a ver cómo eran los cristianos, cómo se manejaban, cómo vivían, y dio un informe tan bueno sobre los cristianos. Dijo que eran tan buenas personas que este informe quedó registrado en la historia y es un deleite para nosotros poderlo leer. Era el informe del joven Plinio. Elogia a los cristianos. Bueno, las persecuciones de los cristianos, hasta el año 90 y tantos, vivió nuestro apóstol Juan, que es el que tenemos el evangelio acá, que vamos a empezar a hablar de él. Pero las persecuciones de los cristianos siguió hasta el año 300 y algo. ¿Por qué hasta ese año? Porque en el 300 y algo, 313, se convirtió al cristianismo Constantino, el emperador Constantino. Como este emperador se convirtió al cristianismo, y podríamos decir convertido al cristianismo entre comillas, porque vio que era una ventaja ser cristiano, porque seguramente había cosas del cristianismo que a él le daban paz, que a él le gustaban. Bueno,
este hombre tomó al cristianismo como la religión de Estado, como la religión oficial. Entonces, a partir de ahí, los cristianos no fueron más perseguidos. Pero el cristianismo empezó a crecer, a crecer, a crecer, de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque todos querían estar con la religión del emperador para sacar provecho, para sacar alguna ventaja. Entonces eso trajo un deterioro dentro del cristianismo. Porque nosotros como cristianos sabemos que tenemos que empezar a caminar, somos encontrados por el Señor, tenemos nuestro encuentro con el Señor nos va transformando, nos va cambiando, así como cambió a Juan, que estábamos diciendo el otro día, que era el hijo del trueno, y lo transformó para que fuera el mismo que escribió la primera epístola, que dice: mis hijitos, mis queridos, los quiero, con ese cariño, con ese amor. A cada uno de nosotros también nos va transformando. Entonces, fue una época en que vino en forma masiva gente al cristianismo. Y el cristianismo perdió mucho en cuanto a la fe, en cuanto a la pureza, al servicio del cristiano, a la integridad, a la santidad de los cristianos que formaban parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque vinieron en forma masiva, porque no podían enseñárseles a todos juntos, y porque tampoco les interesaba ser enseñados, simplemente formaban parte de la iglesia porque estaba bien pertenecer a la iglesia del emperador. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, después que fue formada la iglesia de Éfeso, fundada por hermanos cristianos, 25, 30 años después de haber sido fundado, cuando Juan estaba al frente de la iglesia, es decir, cuando era un apóstol reconocido entre todas las iglesias de Éfeso, todas las pequeñas iglesias que funcionaban en las casas de las personas, lo reconocían a él como autoridad, como apóstol, como el anciano. Él mismo se llamaba el anciano, por eso lo vemos en las cartas, cuando habla se refiere a él mismo como el anciano. Yo, el anciano, bueno, era reconocido. Bueno, por allá entonces, 30 años después de fundada la iglesia en Éfeso, cuando ya estaba Juan al frente de la iglesia me refiero a toda la población cristiana, era una iglesia más cristiana que gentil, era judía. Primero fue más gentil, después pasó a ser más judía, más cristiana, más con base cristiana. Ya no quedaban en Jerusalén, como dijimos, judíos en la década del 70. Todos ya habían emigrado. Las sinagogas se habían desparramado por todo el mundo conocido. ¿Y qué era la sinagoga? Eran lugares donde se reunían, eran casas también, donde se reunían los judíos. Donde había un grupo de judíos, ahí se formaba la sinagoga. Y la sinagoga era como una especie de embajada judía, donde iban los judíos a hablar. Cuando se trasladaban de un lado para otro, primero iban a los judíos a saludar a sus judíos. Y era lo que hacía Pablo, cuando iba de un lugar a otro, iba primero a predicarle a las sinagogas para después ir a los gentiles. Cuando era la época de Juan, Éfeso estaba convertida, había muchos judíos convertidos, pero también había muchos gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y los judíos que estaban desparramados por todo el mundo conocido aceptaron a las autoridades romanas y las respetaban.
reconocían las autoridades romanas y las respetaban. Ya era una actitud diferente a la que tenían en la época de Jesús y en otras épocas después. Ya en ese entonces, ya el que quedaba judío había aceptado el gobierno romano y las autoridades romanas. Bueno, de Juan, ¿qué podemos decir? Juan fue el autor inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio. Quizás, fíjense que ya estamos en la última década del siglo I y Juan ya tenía muchos años. Quizás su vista y su pulso no estaba tan bien como para escribir y quizás tuvo un amanuense. ¿Quién es el amanuense? Es la persona que le escribe a uno. Juan dictaba y el amanuense escribía. Es lo más probable que haya tenido un amanuense por su vista, por su pulso, para escribir todo lo que él escribió. Quizás precisaba a alguien que lo ayudara. De todas maneras, el agiógrafo, el escritor sagrado, quizás no fue el que escribió, pero fue sí el que dictó para que se escribiera. Y fue inspirado por el Espíritu Santo. No hay duda de que Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir sus cartas, para escribir el Evangelio y para escribir también Apocalipsis. El canon. ¿Qué es el canon? Dijimos, hace un ratito estuvimos hablando del canon, la importancia del canon. El canon era una regla que servía para medir, una caña de medir. Y era una regla que servía para evaluar. Se evaluaban las escrituras para ver si correspondía, si podían llamarse inspiradas o no. Entonces las estudiaban, cotejaban unas con otras para ver qué decían las escrituras, a ver si se podían considerar como inspiradas por el Espíritu Santo. Saben que por allá por el año se recopilan, por el año 115 y 120 después de Cristo, se empiezan a recopilar las cartas, se empiezan a recopilar los escritos y se empieza a ver, antes de esa fecha, antes del 115, del año 115, todo estaba bien y todo circulaba y todo se leía. Ahora fíjense eso, la cantidad de confusiones y de herejías que debe haber levantado, que se deben haber formado, porque estaban así como circulaban las cartas inspiradas por Dios, también circulaban las otras que no estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, en todo ese barullo de escritura y de escritos que iban de un lado para el otro, había escrituras muy confiables de Pablo, de los apóstoles, y había otras que no tenían nada que ver, ¿no? Y sin embargo eran leídas también, ¿no? Entonces eso, ahí a partir del 115 al 120 después de Cristo, se empezaron a recopilar todas las cartas y a estudiarlas, para ver cuáles eran los libros inspirados neotestamentarios. Del Antiguo Testamento ya estaban todos en orden, pero faltaban los del Nuevo Testamento. Entonces ahí apareció un Clemente de Alejandría, apareció Ireneo. Ireneo fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan. Y les enseñó, Policarpo le enseñó a Ireneo que las cartas de Juan eran del apóstol, que había que creer en ellas, que estaban bien escritas, que estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Después apareció Clemente de Alejandría en el año 100, que también lo reconoció a Juan como el autor de las cartas, como el autor del Evangelio. Después apareció un tal Papías, que habla del anciano que escribió sobre Jesús, en que entonces reconoce que había un anciano que escribió sobre Jesús. Y este anciano, según da a entender, era
justamente el apóstol Juan, que había escrito el Evangelio. Después aparece Orígenes, en el año 185, del 185 al 254, o sea, al final del segundo siglo y principio del tercer siglo. Orígenes de Alejandría, de la ciudad de Alejandría, forma el canon con 27 libros, que es lo que nosotros tenemos actualmente como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nuestro está formado por 27 libros que forman el canon. El primer canon lo formó Orígenes, Orígenes de Alejandría. Orígenes era el nombre. Y había otros que también dan por cierto que fue Juan el autor de este libro, pero que eran gnósticos, que eran herejes, que distorsionaban la palabra de Dios, que traían confusión. Por ejemplo, Basílides, Marción y Valentín. 3 herejes que dieron por cierto, por sentado, que Juan había sido el escritor del Evangelio, pero que estaba equivocado en algunas cosas, porque ellos no creían que un Dios santo como Jesús pudiera tener un cuerpo, porque el cuerpo es malo. Entonces de ninguna manera podía el Señor Jesús haber venido en carne. Estos eran los gnósticos. Los gnósticos en la época de Juan todavía no estaba el gnosticismo formado, pero ya habían tendencias gnósticas para las cuales escribió Juan. En contra de eso, ¿no? Escribió en las cartas. Si vamos a las epístolas de Juan, a las 3, la segunda, la tercera, hablan de los gnósticos. La primera, sobre todo, las 2 últimas son más personales, pero la primera habla de que Cristo vino en carne. Y Él, en el Evangelio, cuando nosotros vamos a empezar, si Dios quiere, ya en la próxima clase, vamos a empezar el Evangelio, vamos a empezar el capítulo 1. Y vamos a empezar capítulo 1, versículo 1, así. Y vamos a ver cómo Juan se afirma en que Jesús vino en carne. Es el verbo de Dios, hecho carne. Y este es el tema principal de esta carta, la necesidad de esta epístola, la necesidad de creer en Jesucristo, que es el verbo de Dios hecho carne. Ese es el tema principal. Y acá quiero que, antes de terminar, porque ya es hora de terminar, pero quiero hacerles recapacitar sobre algo. Empieza este evangelio con: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio. Y si nosotros vamos a Génesis, quiero leer con ustedes en Génesis, acá que lo tengo marcadito por acá. En Génesis, bueno, vamos a buscar Génesis. Acá dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empieza igual, en el principio. Y esta expresión, en el principio, nos trae a nosotros un gran problema. En el principio. ¿Qué quiere decir en el principio? Bueno, esto lo dejamos para la próxima clase, porque nosotros tenemos, nuestra mente no alcanza a comprender la eternidad. Para nosotros todo tiene un principio, tiene un fin. Pero acá en el principio está hablando de eternidad, está hablando de en el principio, cosa que nosotros no podemos entenderlo, tenemos que pensar muy bien. Bueno, así que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gracias, Señor,
Gracias, Señor, por haberme permitido hablar sobre Juan, sobre Éfeso, sobre todas estas cosas que sucedieron en el primer siglo y que nosotros tenemos que aprender y tenemos que dar por cada cosa que pasó, por cada circunstancia. Nosotros tenemos que aprender algo porque fueron motivadoras de cosas que sucedieron después. Cada cosa que pasó siguió después, con algo, tuvo la causa de algo, causa, efecto, fue causal de algo que pasó. Bueno, por eso estuvimos viendo todo esto, estuvimos viendo el proceso de Juan, cómo Juan llegó a Éfeso antes de la destrucción de Jerusalén, antes del año 70, cómo llegó a organizar la iglesia de Éfeso, cómo fue reconocido como el anciano. Para este entonces ya Pablo había muerto, lo habían matado, y no quedaba ningún apóstol, solamente él quedaba. Y vamos a seguir entonces con el capítulo 1. Que Dios los bendiga grandemente. Ha sido un placer estar con ustedes y que el Señor los prospere y los bendiga en todas las cosas. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Es tanto lo que quiero preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme. Y si me caigo, está para levantarme. Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme.